Científico mexicano comprueba y explica los poderes sobrenaturales que tiene el ser humano y desaparece inexplicablemente. El 8 de diciembre de 1994, a los 47 años, desapareció el científico mexicano Jacobo Greenberg. Esto después de estar finalizando sus investigaciones sobre la concepción del universo desde el ser humano, y en donde ya había dejado conocer muchas cosas paranormales y muy avanzadas para la ciencia de su época, incluso para la de hoy. Jacobo Greenberg era o es, no sabemos si está vivo aún o ya murió, un estudioso constante. Estudió, y valga la redundancia, psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y se doctoró en Nueva York en neurociencias. Aparte de que nunca dejó de investigar y aprender, sin adentrarme en demasiados detalles, me enfocaré en la época de madurez científica en la que estaba Greenberg. Siempre estaba inquieto por saber más acerca de las capacidades que tiene el ser humano, lo que es capaz de hacer el cerebro y más. Jacobo se basaba en el principio de física cuántica llamado la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen, que fue comprobada en 1982 en París. Esta consiste en que si dos fotones que interactúan entre sí después son separados, ambos van a estar conectados a la distancia. Uno va a percibir los mismos estímulos que tenga el otro. Y Greenberg extrapoló y quiso comprobar que lo mismo pasa con los cerebros humanos. A título personal, ahí yo les puedo dar un ejemplo más común. Cuando la mamá tiene un presentimiento de que algo malo le pasó a su hijo y realmente ese algo malo pasa o pasó, eso es una conexión. También lo que normalmente se dice que los gemelos tienen alguna conexión y uno siente lo que le pasa al otro, eso también es un ejemplo que yo puedo dar sobre eso. Jacobo practicaba telepatía y fenómenos afín, pero los demostraba científicamente y tenía una teoría a la cual llamó la teoría sintérgica. Para adentrarme un poco en dicha teoría, tocaré la telepatía o esa extraña conexión a distancia entre los cerebros del ser humano. Jacobo con sus experimentos comprobó una conexión, pero fue más allá. Dijo que todos los cerebros están conectados, pero no procesamos toda esa información porque no sabemos cómo y nos volveríamos locos. Lo rico de esto es que no son conclusiones de pensamientos y teorías, que valga otra vez la redundancia, nada más, sino que Jacobo demostró físicamente conexiones en personas con mediciones y con evidencia científica. Por ejemplo, puso a dos personas que primero debían tener un vínculo, una conexión lo más fuerte que pudieran. Ejemplo, una pareja de novios. Los aisló electromagnéticamente y en locaciones separadas. Esas personas debían mirar hacia la pared en determinados puntos y en algún momento se disparaba un flash o flashes en dicho lugar. Jacobo logró demostrar con evidencia que cuando el cerebro de una de las dos personas percibió el destello de luz, el de la otra persona también percibió el mismo destello, sin que en esa habitación se hubiese presentado un flash. Y eso lo demostró con mediciones en diferentes instrumentos, para ver que el cerebro, no que la persona dijo, es que yo como que vi un flash, no, el cerebro detectó un flasheo en donde se dio pues el flasheo, que valga la redundancia, y en la otra habitación donde no se dio y donde no sabían si se iba o qué iba a pasar, también el cerebro de la otra persona detectó la misma interacción. Esas evidencias quedaron registradas en instrumentos que midieron la actividad cerebral idéntica en dos sujetos separados y aislados física y electromagnéticamente, demostrando que en el 25% de estos casos se daba esta conexión. Ese es solo un experimento, pues sí son muchas cosas más y bastante extremas, como una prueba entre una persona en México y conectándose con otra que estaba en la India, telepáticamente.
Entre sus estudios sobrenaturales, la telepatía, la telequinesis y la dermopercepción, que tiene que ver con la piel, concluyó que vivimos en un holograma, tal cual como una Matrix. Por otro lado, y como este personaje, quien ya era muy conocido en su época, mantenía sediento de conocimiento y de verdad, se interesó por el mundo paranormal de los chamanes, curanderos, brujos, etc. Esas personas que dicen sanar lo insanable sin procedimientos médicos modernos. Se enfocó en desmentirlos hasta que se topó con la curandera y cirujana psíquica más famosa de México y quizá de América, la famosa Pachita. Bárbara Guerrero, más conocida como Pachita, fue una mujer que operaba sin instrumental quirúrgico, sanaba a sus pacientes energéticamente con sus manos, hablaba varios idiomas, veía el futuro y tenía numerosas habilidades que le dieron el título de la chamana más poderosa de México. Fue tan conocida que las filas fuera de su casa eran interminables y su consigna mejor era que ella solo era un instrumento usado o poseído por el espíritu de Cuauhtémoc, un rey sacerdote azteca que estaba a la cabeza de la defensa ante el Imperio Español en plena invasión a América. Jacobo no creía que lo que hacía esta mujer fuese verdad y se fue tras ella 3 días a conocerla para comprobarla o desenmascararla. Ingenuamente Greenberg empacó ropa para 3 días y cuando llegó a la casa de Pachita una voz gruesa le dijo: Jacobo, apúrate, te estaba esperando. Y desde ahí empezó lo raro porque Jacobo nunca le dijo a nadie que iba para ese lugar. Jacobo, de 3 días que solo iba, resultó quedándose 2 años estudiando a Pachita. Dentro de todas las cosas que Jacobo aprendió de Pachita, se evidenciaron las famosas cirugías en donde la curandera, en un cuarto oscuro, podía abrir con un cuchillo viejo a alguien, sacarle un órgano con cáncer o dañado con las manos, irse a un rincón a su altar, hacer sus oraciones y de la nada se materializaba un nuevo órgano sano y compatible con la persona afectada. Paso seguido, lo introducía en el cuerpo del paciente, pasaba las manos por encima, todo se reacomodaba y la herida se cerraba sin dejar cicatriz y salvando así la vida de la persona en cuestión. A Pachita nadie nunca le pudo demostrar un fraude. El universo es mental y Pachita sanaba con la mente. Esa fue la conclusión de Jacobo Greenberg sobre esta prodigiosa mujer. Ahora, volviendo a la vida transformada de Jacobo después de todos sus estudios y de conocer a Pachita, vienen más misterios. El 8 de diciembre de 1994, a los 47 años, Jacobo Greenberg desapareció. Lo raro de la desaparición es que Teresa Mendoza, la pareja del doctor, durante una semana no dijo que este se había esfumado. Hay teorías que relacionan a esta mujer como una poderosa chamana. Otros datos dicen que podría haber sido agente de la CIA o del FBI y contribuyó para que se llevaran o secuestraran al científico. Este desapareció y dejó todo su estudio y sus cosas desordenadas, lo que indica que no fue nada preparado. La gente que lo rodeaba notó su ausencia. La búsqueda empezó y tras meses sin saber nada, Clemente Padilla, un policía que no se resignó a dejar el caso, dio con pistas que lo llevaron a Colorado en Estados Unidos, en donde supuestamente fue visto Jacobo con agentes de la CIA o del FBI. Y mientras seguía con sus pesquisas, el gobierno mexicano retiró a Padilla de la investigación sin razón. Pero lo más raro es que mientras Clemente fue apartado, la esposa de Jacobo también desapareció sin dejar rastro alguno. La conclusión de quienes terminaron la investigación sobre Jacobo Greenberg arrojó que este clandestinamente viajaba a Boulder, Colorado, pero que sus movimientos eran extraños ya que buscaba de alguna forma no dejar rastro, moviéndose de manera irregular, y se indica que posiblemente colaboraba o trabajaba con una universidad o inteligencia de Estados Unidos, no se sabe en qué. Yendo atrás de nuevo, testigos aseguran que el día de la desaparición de Jacobo Greenberg, a las oficinas o laboratorios del mismo llegaron agentes de inteligencia de México, de Estados Unidos, bueno, igual hay muchas versiones, y se llevaron absolutamente todo lo que se tenía en ese lugar.
No se dejó absolutamente nada en esos estudios y de esos estudios, que sería lo que descubrió. También se especula que Jacobo hasta la actualidad trabaja para Estados Unidos. También se dice que pudo haber sido víctima de un crimen pasional, pero lo que sí es real es que hasta hoy no se tiene noticias sobre él. Otra de las teorías es que al adentrarse en sus estudios paranormales, simple y complejísimamente descubrió la Matrix o el holograma como él lo llamaba y salió del mismo, convirtiéndose así en conciencia y desapareciendo para nosotros, los simples humanos, o simulaciones carentes de su conocimiento. El mexicano escribió más de 50 libros sobre todo lo que estudió, pero según sus colegas en la actualidad, ni los científicos recientes son capaces de entender las cosas que él plasmó en estos libros o en sus estudios. Son muy pocos los que se pueden adentrar en estos campos, pero el problema es que los satanizan y tildan de locos y se ha visto detenido el dar a conocer su obra. Para finalizar, Jacobo Greenberg no pudo dar a conocer la finalización de sus estudios más importantes. Digo que no pudo porque no se sabe si está vivo y quizá si los terminó, pero sus resultados, no sé, solo son de uso militar, así como la CIA usaba o quizá sigue usando personas dotadas de poderes psíquicos para espiar. Quizá nunca sabremos qué descubrió y qué le pasó. ¿Ustedes qué opinan sobre este caso que supera ampliamente la ficción de una película? Yo conozco casos y he sido tratado. ¿Y usted ha sido curado por un chamán alguna vez? Les dejaré mi pregunta acostumbrada. ¿Crees en todo lo que te dicen como te dicen que lo debes creer? Yo soy Steven Sarre Sandoval y esta fue una cita más aquí en Enigmas en busca de la verdad. Hasta luego.